El día de hoy me da mucho gusto saludar en este espacio a Macario Schettino. Macario, bienvenido. Feliz año, Macario. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Luis. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Oye, es un libro, yo estoy seguro que va a ser un exitazo, pero independientemente de que sea un exitazo en las librerías, es un libro que creo debe ser muy necesario en esta época que estamos viviendo. El fin de la confusión. ¿Estamos confundidos, Macario? Yo creo que sí, yo creo que México vivió confundido todo el siglo XX, así se llamó un libro que publiqué hace algunos años, 100 años de confusión, y me refería yo al siglo XX en el cual pues México fue un fracaso, en buena medida porque confundíamos las cosas y creíamos que este cuento llamado la Revolución Mexicana había existido y que el camino por el que íbamos era correcto. El resultado ha sido muy malo, como todos los amigos del auditorio lo saben, y lo que trato de presentar en este libro es, bueno, qué cosas sí funcionan, para que no estemos dando vueltas por todos lados. Y lo que hago es, bueno, revisar los países que son exitosos, por qué lo son, qué tienen en común. Y lo que encuentro en todos los países exitosos son dos cosas que no tenemos en América Latina y especialmente en México. Una es un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a los ciudadanos. Y la otra es el reconocimiento a la riqueza producida y el desprecio de la riqueza por privilegios. Estas dos cosas son insustituibles para que un país sea exitoso, y nosotros no lo tenemos. Nosotros tuvimos durante el siglo XX un Estado fuerte, pero no había ley y no había respeto a los ciudadanos. Y tampoco había respeto o desprecio hacia la economía y a la riqueza generada por privilegios. Exactamente, lo que había... Lo que se quería, que no tranza, no avanza. Exactamente, así es como funcionó el siglo XX. No se celebraba que se produjera riqueza, se despreciaba a los empresarios. Los libros de texto de la primaria nos decían que los importantes eran los campesinos y los obreros y los empresarios eran malos, y ahora pues no tenemos empresarios en México, tenemos muy pocos emprendedores debido a que pues iba en contra de ellos. Pero en una época particular estamos administrando la abundancia. Pues durante todo el siglo XX abundancia hubo muy poquita. El pedacito al que tú te refieres sin duda es el final de este periodo, pero fue un crecimiento que yo en el libro le llamo crecimiento agotador. Es un crecimiento que destruye. Crecimos en México destruyendo el ambiente, destruyendo recursos de capital, destruyendo recursos humanos, y por eso pues cada vez nos hacemos menos productivos, y eso es lo que creo que hay que terminar y movernos a lo que ha funcionado en los países exitosos. Y danos un ejemplo de estos países exitosos. No sé, ¿cuáles son los que estudias en el libro? Y bueno, ¿qué a comparación de México que podríamos copiar? Lo que reviso son todos los países que hoy son ricos, para definir que rico es el doble de ingreso del promedio mundial. Ese es el que usé como referencia. Son 32 países, si no me equivoco, de los cuales 3 o 4 son petroleros. Esos los excluyo por lo que estamos viendo con el precio del petróleo. Y entonces los otros 28 todos tienen esto que te comentaba yo, el Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a los ciudadanos, y en todos los casos se festeja a quien genera riqueza. Estados Unidos es Europa Occidental, y ahí voy revisando dentro del libro, primero los que se hicieron exitosos al inicio, que es los Países Bajos, es decir, Holanda y Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos ya durante el siglo XIX, casi a inicios del XX, ahí se suman Francia y Alemania, y en el siglo XX hay 3 grupos de países que se hacen ricos, que no somos nosotros, claro. Uno son los escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca. El otro grupo de países son los mediterráneos, España, Portugal, Italia, Grecia, y finalmente los asiáticos, Japón y Corea, Hong Kong, Singapur. Singapur, de todos estos, es el único que no es democrático propiamente hablando. China no es un país que sea exitoso todavía en mi definición, porque aunque ha crecido muchísimo, el ingreso por habitante en China ahorita es el mismo que tenemos en México. Entonces, bueno, no está mal para China, que no estaban comiendo, pero pues sí, no es nada comparable a los países ricos. Fíjate que en estas comparaciones que nos das y en los últimos países de los últimos años que se han vuelto países ricos, me llama la atención un fenómeno que siempre está presente en los análisis sociológicos, el tema del ejército, el tema de la fuerza. Uno puede tener el pretexto de que Estados Unidos es el país más rico porque tiene el ejército más fuerte, o que Europa es rico porque también tiene una defensa importante, pero pues mencionas algunos en donde no necesariamente podríamos hablar de un ejército que destaque, máxime después de la Segunda Guerra Mundial y las aprendizajes europeos que se tuvieron, ¿no? Indudablemente, y de hecho el caso de Europa es notorio porque ahora no tienen una fuerza
fuerza militar significativa. Varios de estos países tienen un ejército muy chiquito, Suecia, Noruega, el conjunto de la Unión Europea ha tenido una disminución de tamaño. Más bien ocurre al revés. Cuando un país se hace rico, empieza a construir un ejército importante para defender sus riquezas y que no se las quiten los demás. Esto sí es muy frecuente y a veces el gasto excesivo en el ejército pues hace que un país ya no sea exitoso por más tiempo. Esta es la hipótesis de Paul Kennedy, un autor que escribió hace 25 o 30 años un libro sobre cómo aparecían y desaparecían los imperios. Yo reviso libros como el de él, muchos otros que han aparecido recientemente, para tratar de encontrar, bueno, qué es lo que explica. Y como te decía, estos dos temas son los que explican lo que ocurre y por qué unos países son exitosos y otros no. América Latina en particular, pues es el continente en donde hay más desigualdad. Es un continente que no crece y es un continente que no ha logrado jamás reconocer la producción de riqueza. Seguimos en América Latina festejando a la riqueza, no importa cómo se obtuvo. Y eso es gravísimo. En el caso de México esto es muy grave. En lugar de festejar a quien genera riqueza, pues festejamos a quien se hizo rico. Pudo haberse hecho rico por robando, privilegios por de nacimiento o por político corrupto, o puede ser un narcotraficante, y todos los festejan igual. Pues eso no funciona. Sí, ahí tienes el caso de la narcocultura en el norte del país, particularmente en Sinaloa, en Culiacán, cuando vas y te pones a platicar con los jóvenes que realmente pues, están aspirando a ser narcos porque tienes dinero. Y porque tienes poder. Y eso genera una legitimidad distinta que impide el funcionamiento de una sociedad. Oye, hay otro tema que nos hereda la Revolución Mexicana, un paternalismo. Lo decías hace unos momentos, eran más importantes durante una época los sectores obreros, los sectores campesinos, los sectores magisteriales, que los que estaban generando riqueza de manera legal, de manera derecha, que eran los empresarios. Y lo seguimos arrastrando en estos momentos. El punto en donde se crea un sistema de seguridad social tan grande, tan ambicioso, que hoy ya no tenemos para pagar. Pensiones multimillonarias que hoy ya no tenemos para pagar. Eso sucede en los países ricos. Estados Unidos es un caso muy particular en su sistema de salud, por ejemplo. Pero en los otros países, ¿cómo funciona el tema de pensiones, el tema de seguridad social? Funciona mal, funciona mal igual que nosotros. En todos los casos, las pensiones se supusieron en una demografía que no cambiaba mucho. Pensaron que iba a seguir estando más o menos la misma proporción de jóvenes y viejos, y no es así. Los países europeos están perdiendo población ya desde hace algún tiempo, en particular Alemania, Italia y Rusia son los que más rápidamente pierden población en Europa. Japón en Asia también está perdiendo población. Y un dato que es muy interesante y que no tiene uno en la mente es que China empieza a perder población económicamente activa este año. Sí. Y de ahí empieza a reducirse su número de trabajadores de una manera muy acelerada, lo cual hace imposible para China mantenerse en la posición que se supone que está hoy. Medido por poder de compra, China está igual que Estados Unidos o un poquito mayor. Todo el mundo dice, pues de aquí ya se siguen como la primera potencia. No va a ser así porque ya no tienen gente. Se va a ir reduciendo, exactamente, aunque todo el mundo dice son un montón de chinos, pues en realidad ya cada vez van a ser menos por la política esta de tener solo un hijo. Entonces en el tema de pensiones todos tenemos problemas. En el tema de los sindicatos, México tiene más problemas que otros países por algunas razones. Una de ellas es el clientelismo. Estos sindicatos fueron muy importantes para sostener al Estado y se volvieron pues el mecanismo de conexión que ha servido hasta la fecha, y le es muy difícil al gobierno deshacerse de ellos, y esto está complicando las cosas con el sindicato de maestros, pero también petroleros, electricistas. Hay que ver que en el mundo entero solamente hay sindicatos ya prácticamente hablando para los gobiernos. La iniciativa privada en el mundo, pues ya no hay sindicato, o el sindicato ya se asoció con la empresa para ser más productivo, como ocurre en Alemania o en Suecia, por ejemplo. ¿No? Pero los sindicatos grandotes, estos sindicatos que presionan y exigen y demás, solamente existen en los gobiernos, en el de México, en el de Estados Unidos, en el de Francia, en todos. Y no hemos encontrado cómo vamos a hacer para reducirlos, porque en el gobierno es muy difícil medir la productividad, por lo tanto es muy difícil saber cuánto hay que pagarle a una persona sindicalizada, pero además el sindicato sobrevive al político. Es decir, un político va a estar 4, 5, 7 años en el poder, los del sindicato ahí se quedan. Y entonces le van ganando y acaban con el presupuesto de cualquier país. En Suecia, por ejemplo, en 1992 tuvieron que empezar
empezar a tomar medidas para achicar el estado de bienestar. Esto normalmente no se comenta, pero Suecia le va bien porque ya redujo su estado de bienestar porque era impagable. Y lo mismo están haciendo ahora, pues, buena parte de los países europeos. Hay cosas que no alcanzan, ¿no? Oye, Macario, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. El fin de la confusión disponible ya en todas las librerías. Está disponible en todas las librerías. Yo espero que en todas. Va llegando, se va acabando porque apenas salió ahora en diciembre, pero está en buena parte de las librerías y está también Gandhi, Sambo, exactamente, Sótano, etcétera. Y también de forma electrónica. Está en Kindle para Amazon y está en iTunes también. Entonces, si alguien no lo puede comprar en físico o lo prefiere leer electrónico, también está disponible. En iTunes es maravilloso. Te conectas al Apple Store y ya... Sí, yo leo más en electrónico ya que en papel, pero ahora sí que cómprelo como guste. Y aunque no lo compre, léalo. Eso es lo importante. Bueno, pues aquí está el fin de la confusión, Macario, que tiene muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Luis.